Muchas caras conocidas, así que yo creo que esto no hace falta, ¿no? Muy buenas tardes y gracias a Julio y gracias a ustedes que nos permiten este conversatorio. No sé qué tiempo tenemos, Julio. 15 minutos. 15 minutos, ya usted sabe. De todas maneras yo tengo que decir esto porque me sale del corazón. Julio acaba de mencionar a Tamayo cuando muere en una huelga de hambre. Correcto. Y yo ese día, como periodista, me recuerdo que llamé a la madre de este muchacho y la madre, estábamos tratando de confirmar si había muerto. Y la madre me dice, estoy frente al cadáver de mi hijo y tiene las espaldas llagadas de bayonetazos. Para mí acaso, por supuesto esto está grabado, pero yo me moriría acordándome de esa entrevista, de las tantas que uno hace en su vida periodística, ¿no? Estoy frente al cadáver de mi hijo, ahí comprobamos que el hijo estaba muerto y tiene las espaldas llagadas de golpes. Qué barbarismo, ¿verdad? Bueno, empecemos por el tema es amplísimo. Si me dijeran a mí en una universidad, vamos a dar una charla, yo les diría, no, pero yo preferiría un curso, porque obviamente cuando estamos hablando de las constituciones, de los mambises, de los esfuerzos independentistas, estamos hablando de un tema a profundidad, no es un tema de decir, bueno, vamos a hablar un poco de la constitución tal o más cual. ¿Qué cosa es una constitución? Sería lo primero, ustedes lo saben, ¿sí? Pero es importante porque una constitución es el juego de ideas soberana que rige a una sociedad, que rige a un Estado, a los efectos de que todos se sientan representados en un cuerpo de ideas. Por eso es importante que una constitución no haya ningún grupo religioso, ni político, ni social por encima de ella. Es todo lo contrario. O sea, cualquier grupo tiene que estar supeditado al cuerpo constitucional, porque ese cuerpo es el que une a la sociedad. Tan simple como eso, no hay que complicar mucho la terminología. O sea, una sociedad, una constitución es un cuerpo que rige soberanamente una constitución. ¿Qué le pasó al siglo XX? Ese siglo de locuras y de exterminio y de muerte. Sencillamente que hubo dos grandes sistemas que imperaron en ese siglo, que alteraron el orden natural, porque además un ser humano llega al mundo con un derecho natural a la libertad. El niño crece y empieza, le gusta ese árbol, le gusta esa ave, le gusta tal hobby, le gusta tal carrera. O sea que la libertad es básica, y en el siglo XX la pisotearon tantos a estos sistemas y ya sabemos cuántos millones de muertos no hubo. A mí me llama mucho la atención que nuestros mambises, en un momento como dijo Collazo, Mambí también, que sin tener ni un pedazo de tierra para clavar la bandera, ya teníamos un cuerpo para que nos rigiera. Podemos discutir ese cuerpo, podemos haberlo hecho más flexible, menos centralizado, y esa es una gran discusión en nuestra primera constitución, que fue Weimar, en la guerra de los 10 años. Pero en el fondo de ese cuerpo constitucional, nuestros grandes hombres, nuestros grandes patricios, tenían el concepto de la libertad como básico. Porque además, la independencia es libertad. En el momento que queremos y luchamos por independizarnos, queremos ser libres. O sea que el concepto de la libertad es natural. Cuando vemos estos regímenes que intentan alterar eso, por eso le decimos que son regímenes o sistemas antinatura, van contra la naturaleza. Y por eso producen tantos sacrificios, tantos muertes. Hoy mismo en Cuba se está discutiendo por qué el régimen castrista, sabemos por qué nosotros, que lo hemos sufrido casi todos ustedes en demasía, porque sencillamente no confían ni respetan al ser humano. Eso es todo. O sea, si nosotros respetamos al ser humano, nosotros no podemos imponerle una idea. Entonces, Weimar es una constitución, además una constitución bien redactada,
por hombres que tenían, inclusive tenían dos grandes posiciones, una posición más centralizante como la que tenía Céspedes y otra más de división de poderes, más libre, que tenía Agramonte. Dos posiciones, pero perfectamente entendibles. La guerra de los 10 años, bueno, pues, como ustedes saben, terminó en un fracaso, por lo menos en un fracaso momentáneo. Vino el Pacto de Sajón, y aquí viene un momento que para mí, por eso decía yo que esto sería un tema de un curso. Aquí viene una constitución que es la de Maceo, que es la constitución de Baraguá, de los mangos de Baraguá. Maceo, al margen de que su protesta por el Pacto de Sajón, a los 6 o 7 meses, él tuvo que irse, ese no es el tema. El tema es el cuerpo constitucional. Maceo dijo, bueno, vamos a hacer un cuerpo que en cierto sentido nos ayude a ser independientes. Esa es la constitución que se llama la Constitución de Baraguá, que es una de las constituciones más pequeñas en la historia del mundo. Tiene 5 artículos, ustedes lo saben, muchos de ustedes lo saben. Pero qué interesante que un hombre de la grandeza y del valor de Antonio Maceo, pues dice, no, para cualquier negociación con España, se refería al Pacto de Sajón, hay un tema que es indispensable y es la independencia. Si nos vamos a sentar es para discutir la independencia, para discutir la libertad. Este es un texto interesantísimo en la historia de Cuba, y me parece interesantísimo porque viene de un hombre que todo el mundo lo vemos como el gran guerrero. ¿Sí? Sin embargo, ese gran guerrero tenía claro, mucho más claro que la monarquía española, la independencia, la libertad. Y por ahí seguimos, teniendo en cuenta los 15 minutos que me corresponden, porque no debemos pasar. Después tenemos Martí, Jimaguayú, el misterio de Martí, la grandeza de Martí. Cuando uno ve y le sigue un poco, yo acabo de hacer un viaje a Tampa para investigar el recorrido de Martí en Tampa. Es fabuloso la importancia de la independencia cubana, de los tabaqueros de Tampa y de Ybor City, los tabaqueros de Cayo Hueso, en fin, cómo esa gente humilde que torcía tabaco, que olían a tabaco y que además la mayoría fumaban tabaco, son los que impulsan el proceso de la independencia cubana. Y con Martí viene el engendro de Jimaguayú, una constitución muy interesante. Cada una de nuestras constituciones intenta mejorar lo que ellos entendían que habían sido defectos de las constituciones anteriores. Jimaguayú es un cuerpo muy bien redactado, en donde, repito, se intenta rectificar la centralización de la Constitución de Guaymaro, que creó conflictos en el proceso militar, en la guerra, en los combates. Pero en Jimaguayú, en cierto sentido, viene el proyecto de la guerra necesaria de Martí. ¿Y por qué digo esto? Porque Martí impone a la guerra de independencia y a Jimaguayú su idea de libertad. Cuando yo veo que Cuba, el castrismo, intenta mezclar a Martí con todo ese engendro de barbarismo y de torturas y de muertes y de fusilamientos, uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde llega la desfachatez de un régimen que en 60 años lo único que ha producido son reacciones antinatura, anti el ser humano, contra el ser humano? Entonces, en Jimaguayú es posiblemente igual que Guaymaro, son dos cuerpos constitucionales muy bien redactados, pero si la memoria no me falla, en su artículo 24 sale el tema de la libertad. La libertad es lo primero, es lo natural. Entonces, lamentablemente, cuando se redacta ya la constitución de Jimaguayú, ya Martí estaba muerto. El famoso misterio en la muerte de Martí, la famosa clave de Martí no debió de morir. Pero en el fondo es un cuerpo que nuestros independentistas nos dejan como el recuerdo de que todo en la vida debe ser natural,
todo en la vida debe estar girando alrededor de la libertad. Y todo en la vida, todo lo que creemos en la vida debe ser soberano. ¿Cuál es la importancia de soberano? Es que todos tengamos parte. O sea, por eso una constitución, obviamente, es la representación soberana de cualquier sociedad. Por supuesto, hay estos sistemas antinatura y ya sabemos los resultados. Después, hay un momento interesante en la historia cubana, que es lo que se llama la Constitución de Jimaguayú, da un término de 2 años para ser revisada. Mire qué interesante. Mire qué interesante. En estos momentos que en Cuba intentan seguir con ese despreciable y bárbaro criterio, porque todo el esfuerzo constitucional cubano viene de aquella frase del dictador Fidel Castro en el Congreso de los Intelectuales, cuando dijo, dentro de la revolución, oye qué barbarismo legal y humano, dentro de la revolución todo, y fuera de la revolución ningún derecho. Él mismo lo dice, fuera de la revolución nada o ningún derecho. O sea, que él mismo se confiesa, o sea, él mismo se declara culpable. O sea, que no tenemos ningún derecho. Si no somos socialistas, revolucionarios, estalinistas, esa toda locura antinatura que ellos han creado y que tantos millones de muertos han dejado en el camino, pues no tenemos ningún derecho. Por eso hay creo que había ya 120 dirigentes oposicionistas de UNPACO en huelga de hambre, porque los han maltratado, los han golpeado. Inclusive cuando yo participé hace poco en un programa con José Daniel Ferrer, me decía que cuando llegó la policía, en la casa había una anciana que no podía caminar y la golpearon porque la anciana no se podía levantar, además su esposa estaba embarazada. Oigan, qué situación tan extraña, ¿verdad? Entonces, en fin, es así. Después viene los 2 años de Jimaguayú, viene la Yaya, que es otro esfuerzo interesantísimo desde el punto de vista constitucional. Tal vez en otro día que ustedes quieran, nos sentamos con más tiempo y revisamos el articulado de todas estas constituciones, porque todo ahí lo que los mambises nuestros traían en su alma, traían como su objetivo, que era la libertad y la independencia cubana. Y todos esos criterios están en todas estas constituciones, que son constituciones que parecen de poca importancia, pero yo creo que es a la inversa, porque son, yo diría, los prolegómenos, como le gusta usar, es un término muy jurídico, los prolegómenos del derecho, los prolegómenos constitucionales, son los primeros esfuerzos que hacen nuestros patricios, nuestros hombres grandes, para que nuestra sociedad y nuestro Estado pues tengan una representación legítima, que obviamente regímenes como los que estamos viendo en Cuba, y vamos a ver el ejercicio del domingo, es un ejercicio ilegítimo, porque si yo estoy metiendo preso a un disidente porque va a votar no, entonces ¿dónde está la legitimidad del esfuerzo constitucional cubano? No existe, no existe. O sea, lo que están haciendo es lo que han hecho durante 60 años, tampoco es nada nuevo, ¿eh? Y aquí hay algunos que han pasado presidio, que han sufrido tortura, en fin, todo es ilegítimo. Ellos podrán hacer el cuerpo y aprobarlo, pero además tiene el agravante que son cuerpos antinaturales. Y además, si seguimos por ese camino, son cuerpos bárbaros. Hay una legalidad bárbara en lo que ellos hacen. Porque, ¿cómo usted me va a decir que usted quiere hacer una constitución que sea, además, a mí me da mucha risa cuando, es una risa irónica, ¿no? Cuando ellos mismos lo dicen, que la constitución es socialista, marxista, le falta poner a Stalin, que deberían ponerlo por delante, martiana, y que estamos obligados a ser socialistas. Oigan eso, estamos obligados a ser socialistas, marxistas. Entonces todo controlado por el Estado, no hay libertad, no hay independencia, todo es contra. Por eso, si revisamos la historia cubana de estos años, han tenido 2 o 3 cuerpos constitucionales, inclusive en el primero, que creo que fue en 1976, había un artículo en el preámbulo que decía loas a la Unión Soviética. Oigan esto,
una constitución que da loas a un régimen estalinista, a un régimen opresor, a un régimen tiránico. Después lo quitaron, se dieron cuenta, pero otras cosas no las han quitado, porque además está en la naturaleza equivocada de ellos, por usar un término, digamos, decente, ¿no? Porque cuántos muertos no ha habido en Cuba por el empeño de que todos tenemos que ser como ellos, socialistas, represores, fusiladores. O sea, son, repito, es todo una situación muy antinatural. ¿Qué más podemos decir de una constitución? ¿Qué más podemos decir? Porque ahora vamos a escuchar la constitución del 1, que es interesantísima, después la constitución del 40, la constitución que la hemos mencionado varias veces, la del 76. ¿Ustedes se recuerdan cuando Osvaldo Payá reunió las firmas? Esa es otra cosa. Toda constitución tiene que tener lo que se llama un cuerpo para reformarla. Un minuto. Osvaldo Payá reunió las firmas para reformarla. Y entonces viene el famoso dictamen de Fidel Castro, que el socialismo era irreversible. Oigan esto. Inclusive para los que han podido estudiar, yo como universitario, como profesional, el marxismo, una de las cosas que tiene, dentro de todos los errores que tiene, es que el desarrollo de la sociedad tiene que ser dialéctico. O sea, hay que dejar que la sociedad camine, la tesis, la antítesis. No, Fidel Castro no creía en eso. Fidel Castro creía en él. Y entonces resulta que, bueno, aquí está el mecanismo para, por lo menos, consultar al pueblo. Inventa Fidel Castro que el socialismo no podía cambiarse. El socialismo era como Dios. Cuando además sabemos que en la historia el socialismo lo único que ha producido son miserias, persecuciones, dolores por el maltrato al ser humano. Entonces, bueno, yo voy a tratar de hacer un resumen en un minuto y les dejo la inquietud a ustedes, ¿no? Yo pienso, creo que este es un tema que el Patria de Martí deberíamos volver. Yo con mucho gusto, cuando me digan vengo, converso, para mí esta es parte de mi vida, ¿no? Me refiero a las constituciones independentistas. No las desprecien, porque aunque son realmente constituciones, algunas muy simples, algunas muy cortas, son las constituciones de los hombres que crearon nuestra patria, son los hombres que murieron por nuestra patria. Me parece importante terminar diciendo, respetemos esas constituciones, porque las que van a oír ahora, que son claves en la historia republicana cubana, tuvieron como fundamento la idea libertaria y la idea independentista de nuestros grandes mambises. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Alberto. Bueno, se puede imaginar realmente cómo ese programa que hicimos. Nos damos cuenta que hay un denominador común en la fundamentación de nuestra parte, y eso es que sabían que había requisitos para una sociedad abierta y libre. Que no queda otra que concluir, y realmente con objetividad, que el castrocomunismo es la antítesis de lo cubano, porque echa abajo una historia entera de tener determinados elementos como fundamento para hacer una nación. Y en el último punto, Alberto, tocaste, el marxismo tiene esa contradicción, que habla de dialéctico. Sin embargo, el propio Marx decía, bueno, que llegaremos a la nirvana, a la sociedad sin clases, y ya no hace falta más nada. O sea que en su propia doctrina está esa contradicción inherente de que de pronto todo cesa. Y Fidel Castro pues decía, bueno, aquí hemos llegado nosotros a eso. Llegaron a la felicidad eterna. Esa aberración. Bueno, Alberto Gómez Llorens y la Constitución de 1901.